En la cima de una colina dorada por los atardeceres se extendía la hacienda de don Aurelio, un anciano de ojos profundos y voz pausada, tan conocido por su fortuna como por su soledad. Los muros de piedra de su casa parecían guardar secretos antiguos, y los jardines siempre florecidos eran el único testigo de sus silencios. Aquel día, sin previo aviso, don Aurelio ordenó preparar un banquete. Invitó a todos sus empleados, el jardinero Tomás, el mayordomo Esteban, el cocinero Julián y la joven cuidadora de animales, Rosa. Nadie entendía el motivo de la celebración. El patrón apenas salía de su estudio y hacía meses que no organizaba algo así. Pero todos acudieron, vestidos con sus mejores prendas, con esa mezcla de respeto y curiosidad que suele acompañar a los misterios. El sol caía despacio sobre la hacienda, tiñendo los campos de trigo con tonos ámbar. El aire olía a pan recién horneado y a romero, y una mesa larga, cubierta por un mantel blanco, esperaba bajo la sombra de los cipreses. Don Aurelio se levantó lentamente de su silla principal, apoyado en su bastón de madera tallada, y con una sonrisa tenue dijo: «Hoy, antes de cenar, quiero ofrecerles algo más que comida. Quiero que cada uno elija un regalo, un obsequio que quizá cambie su vida». Los empleados se miraron entre sí, sin saber si aplaudir o esperar instrucciones. Frente a ellos, sobre una mesa auxiliar, reposaban dos objetos: una Biblia de cuero oscuro, envejecida por el tiempo, y un sobre grueso cerrado con un lazo dorado. Don Aurelio los observó con calma y dijo: «Pueden elegir lo que deseen. En este sobre hay dinero. En esta Biblia hay algo más valioso, aunque solo quien crea en ello lo sabrá descubrir». El jardinero Tomás fue el primero en hablar. Tenía las manos aún manchadas de tierra y su voz temblaba entre respeto y nerviosismo. Don Aurelio dijo: «Le agradezco el banquete, de verdad, pero yo no leo mucho y tengo cosas que pagar, así que elijo el dinero». Don Aurelio asintió sin reproche. Tomás tomó el sobre con una mezcla de culpa y alivio y volvió a su asiento. El mayordomo Esteban fue el siguiente: «Con el debido respeto, señor, no me considero tonto. La Biblia es un libro. El dinero, en cambio, es certeza. Yo también elijo el dinero». Una sonrisa cansada cruzó el rostro del anciano. Nadie notó que, al girarse, su mirada se detuvo un segundo sobre Rosa, la más joven del grupo, como si esperara algo distinto. El cocinero Julián, siempre bromista, se acercó después. «Yo paso horas leyendo recetas y revistas de farándula, pero la Biblia», rió entre dientes, «esa no tiene chismes ni recetas. Así que elijo el dinero, señor». Las risas se apagaron pronto. Solo quedaba Rosa. La joven, de apenas 18 años, se frotaba las manos sin atreverse a hablar. Llevaba un vestido sencillo color crema y el cabello recogido con una cinta azul que había pertenecido a su madre. Don Aurelio, conmovido por su nerviosismo, se adelantó un paso. «Rosa», dijo con voz dulce, «tú eres la que más lo necesita. Toma el dinero, hija. Sé que te servirá para tu familia». Ella levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos pero firmes. «Gracias, don Aurelio, pero desde niña mi madre me enseñó que la palabra de Dios es lámpara para mis pies y luz para mi camino. El dinero me tienta, sí, pero elijo la Biblia». Un silencio espeso cubrió la mesa. Esteban murmuró algo entre dientes. Julián resopló divertido. Pero en el rostro del anciano, una chispa de emoción brilló.
El anciano pidió silencio. Con un gesto delicado le indicó a Rosa que abriera la Biblia. Todos observaban, algunos con burla disimulada, otros con curiosidad. La muchacha pasó sus dedos por las páginas amarillentas que olían a tiempo y fe. De pronto, algo cayó al suelo. Un sobre blanco, delgado, sellado con cera roja. Don Aurelio asintió y Rosa lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una suma de dinero 10 veces mayor que la de los otros sobres. Y junto a ese dinero, un documento doblado con cuidado. Era el testamento de don Aurelio. El silencio se volvió asombro. El viejo habló despacio, con voz quebrada. En este testamento declaro que, cuando mi hora llegue, toda mi hacienda pertenecerá a quien haya elegido la sabiduría antes que la riqueza. Rosa no sabía si llorar o reír. Sus compañeros la miraban con incredulidad. Tomás se cubrió el rostro. Esteban bajó la cabeza. Julián, sin palabras, apretó el sobre que ahora le parecía tan pequeño. Don Aurelio tomó asiento con esfuerzo y abrió la Biblia en una página marcada. Su voz tembló, pero cada palabra resonó con fuerza en aquel atardecer que parecía detener el tiempo. Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Los presentes escucharon en silencio y hasta el viento pareció calmarse. En los ojos de Rosa una lágrima cayó sin tristeza, como si la fe misma hubiera tomado forma. Don Aurelio la miró con ternura y añadió: muchos buscan oro y solo hallan vacío. Tú buscaste luz y encontraste herencia. Esa noche las estrellas se encendieron antes de tiempo y la hacienda se llenó de una quietud luminosa, como si algo sagrado hubiera descendido sobre ella. Desde aquel día se decía que en los jardines de don Aurelio, cuando el sol se escondía, podía oírse una voz lejana repitiendo aquella frase: el que busca con el corazón siempre encuentra más de lo que esperaba. Después de aquella cena, la vida en la hacienda cambió de un modo que nadie supo explicar. Rosa siguió trabajando allí, pero ahora el ambiente tenía un aire distinto. Los demás empleados la trataban con una mezcla de respeto y remordimiento, como si en cada saludo hubiera una disculpa no dicha. Don Aurelio, en cambio, parecía rejuvenecido. Cada mañana pedía que le llevaran el desayuno al jardín y esperaba a que Rosa se acercara para leerle un pasaje de la Biblia. A veces ella lo hacía sentada bajo un rosal, mientras el anciano cerraba los ojos y sonreía como quien escucha música. «¿Sabe, Rosa?», le dijo un día, «siempre pensé que el dinero podía comprar paz, pero estaba equivocado. La paz, hija, no se compra, se siembra». Ella lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era una semilla cayendo dentro de ella. No sabía por qué, pero cada día que pasaba sentía que aquel viejo no solo le había dado una herencia material, sino una misión. Pero la fortuna no tarda en poner a prueba los corazones. Semanas después, don Aurelio cayó enfermo. El médico de la ciudad subía cada 3 días a la hacienda, y aunque el cuerpo del anciano se apagaba, su mirada se volvía cada vez más luminosa. «No temas», Rosa decía entre tos y sonrisa. «Cuando el alma se prepara para partir, el cuerpo solo se despide». En las noches, Rosa se sentaba junto a su cama, rezando en silencio mientras el viento golpeaba las ventanas. En ocasiones, creía oír una voz suave, quizá de su madre.
quizá de Dios que le susurraba: no temas lo que termina, porque en lo que acaba también florece lo eterno. Los demás empleados, conmovidos, se turnaban para cuidar al patrón. Incluso Esteban, el mayordomo orgulloso, se acercaba en las madrugadas con una manta para cubrirlo mejor. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentían. La fe de Rosa había contagiado la casa. El día de la despedida llegó envuelto en un amanecer gris. La lluvia fina caía sobre los tejados y un olor a tierra mojada invadía los pasillos. Don Aurelio pidió que lo llevaran al jardín, junto al rosal donde solía escuchar a Rosa leer. Allí, bajo el cielo nublado, tomó su mano y dijo con voz débil: «Prométeme algo, que no dejarás que mi hacienda se convierta solo en tierras y muros, que aquí sigan floreciendo los corazones». Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. El anciano sonrió por última vez, mirando hacia el horizonte, donde el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes. Esa tarde, cuando los empleados se reunieron para rezar por él, un rayo de luz atravesó el cielo y cayó justo sobre la Biblia abierta en la mesa. Nadie habló, pero todos sintieron lo mismo. Don Aurelio había partido en paz, dejando atrás no solo una fortuna, sino un legado invisible. Con el tiempo, Rosa cumplió su promesa. No vendió la hacienda ni la abandonó, la transformó. Donde antes había largas extensiones de trigo, ahora crecían huertos comunitarios. Donde antes solo trabajaban empleados, ahora llegaban niños del pueblo a aprender a leer, a sembrar, a soñar. La Biblia de Don Aurelio descansaba en una vitrina de madera, abierta siempre por la misma página de Proverbios. Esteban y Tomás se quedaron a su lado, ayudándola en todo. El cocinero Julián regresó un año después, arrepentido, y pidió un puesto en la cocina de la nueva Casa de la Luz, como Rosa la llamó. En las noches se sentaban todos juntos a cenar, recordando al viejo patrón con risas y silencios que sabían a gratitud. El lugar se volvió un refugio para muchos, un hogar para quienes no tenían uno. Y poco a poco, la hacienda se llenó no solo de flores, sino de historias. Pasaron los años y el nombre de Rosa comenzó a mencionarse más allá del pueblo. Decían que su hacienda no era una propiedad, sino un corazón abierto. Los viajeros que pasaban por allí encontraban siempre pan caliente, abrigo y una oración. Y aunque muchos venían buscando ayuda, casi todos se marchaban con algo más: la sensación de que habían sido vistos, escuchados, comprendidos. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de los cipreses, los mismos que una vez protegieron el banquete, Rosa salió al jardín con la Biblia en las manos. La abrió donde siempre y murmuró: «Gracias, don Aurelio. Usted me enseñó que la fe no se guarda en las palabras, sino en los actos». El viento sopló suave, levantando pétalos de rosa que giraron a su alrededor como si el alma del viejo hombre aún la acompañara. Y por un instante, el jardín brilló con esa misma luz que una vez descendió sobre la mesa del banquete. Los años siguieron su curso, y la hacienda, ahora llamada Casa de la Luz, se convirtió en un símbolo para la región. Llegaban familias enteras buscando consuelo, jóvenes en busca de propósito y ancianos que solo querían sentirse útiles otra vez. Rosa, ya con el cabello plateado, seguía caminando entre los huertos al amanecer, saludando a cada persona por su nombre. A veces los niños le preguntaban: «Doña Rosa, ¿usted conoció a don Aurelio de verdad?».
y ella sonreía con dulzura. Claro que sí, pequeños. Él me enseñó que lo más valioso no se guarda en cajas, sino en corazones dispuestos a compartir. En el centro del jardín, donde antes se celebró el banquete, construyó una fuente circular con una placa de bronce que decía: «El que elige la luz hereda la vida». Cada vez que el agua corría, el sonido parecía un eco lejano de aquella tarde dorada, cuando una elección sencilla cambió para siempre el destino de muchos. Una mañana, mientras Rosa regaba los rosales, encontró entre las flores un pequeño sobreviejo, casi oculto entre las raíces. Lo abrió con curiosidad. Adentro había una nota escrita con letra temblorosa. Era de don Aurelio. «Si estás leyendo esto, hija, es porque la vida te ha permitido seguir sembrando donde yo solo alcancé a arar. Gracias por no haber elegido el oro fácil, sino el oro eterno. Recuerda, la fe no se hereda con bienes, sino con ejemplo». Rosa se sentó en el suelo, con el sobre su regazo, y sintió como una brisa cálida le acariciaba el rostro. Era como si el viejo estuviera allí, sonriendo entre los pétalos. Cerró los ojos y murmuró: «Sigo sembrando, don Aurelio, sigo sembrando». Desde ese día, cada primavera, ella dejaba el sobre junto a la fuente, y los niños del pueblo lo adornaban con flores, como si fuera una reliquia sagrada. Pero el tiempo, con su paso sereno, también traía despedidas. Rosa enfermó una tarde de invierno. Los médicos decían que su corazón estaba cansado, pero ella reía. «No está cansado, solo lleno». Los habitantes del pueblo acudieron uno tras otro para verla. Le llevaron pan, flores y cartas. Ella los recibía con la misma paz de siempre. Una noche pidió que le trajeran la Biblia. La colocó sobre su pecho y dijo: «Todo lo que soy lo aprendí en estas páginas y en los ojos de un anciano que creyó en mí». Las velas iluminaban la habitación y el viento hacía bailar las cortinas. Nadie lo notó al principio, pero cuando Rosa exhaló su último suspiro, la llama de las velas no se apagó. En cambio, brillaron con una luz más intensa, como si una presencia invisible hubiera encendido algo eterno en aquella habitación. El funeral fue un canto a la vida. No hubo lágrimas de desesperación, sino flores, risas y abrazos. Los niños soltaron palomas blancas que subieron al cielo, y los adultos contaron historias sobre cómo Rosa había cambiado sus vidas. En el altar, la Biblia estaba abierta en el mismo versículo de siempre, con una rosa blanca sobre sus páginas. Esa noche, cuando el pueblo se quedó en silencio, un suave resplandor iluminó la fuente. Quienes miraron desde sus ventanas juraron haber visto a una figura luminosa junto al agua, una silueta que se inclinaba a dejar un sobre y luego desaparecía entre la brisa. Nadie volvió a encontrar ese sobre, pero desde entonces, cada primavera, las flores del jardín florecían con un brillo que no pertenecía a este mundo. Con los años, la Casa de la Luz se transformó en una escuela y un refugio espiritual. En las paredes, los visitantes podían leer las palabras de don Aurelio y de Rosa grabadas en piedra. La fe no se elige por conveniencia, sino por confianza. Un día, un niño curioso preguntó a su maestra, una mujer joven que había crecido allí, quiénes habían sido esas personas. Ella sonrió y respondió: «Fueron dos almas que entendieron que el verdadero tesoro no brilla en el oro, sino en las acciones que encienden otros corazones». Al caer la tarde, cuando todos se marcharon, la maestra caminó hasta la fuente.
El agua reflejaba el cielo color ámbar y por un instante creyó ver en el reflejo a un anciano con bastón y a una mujer de cabello plateado sonriéndole desde la otra orilla. No sintió miedo, solo gratitud, porque entendió que la luz nunca se apaga, solo cambia de manos. Con el paso de los años, el pueblo entero creció alrededor de la antigua hacienda. Lo que antes era una propiedad privada se convirtió en el corazón de la comunidad. Allí se celebraban bodas, bautizos y también se despedía a quienes partían. En el centro, la fuente seguía murmurando su canto constante, como si guardara los secretos de todos los que alguna vez amaron ese lugar. Los viajeros decían que había algo distinto en el aire de la Casa de la Luz, un aroma a pan, a flores y a perdón. Un anciano visitante, que llegó desde muy lejos, observó todo con los ojos brillantes. Se acercó a la fuente, tocó el agua y dijo con voz temblorosa: «Aquí hay paz, aquí vive Dios». Y aunque nadie lo conocía, los niños corrieron hacia él con risas, ofreciéndole pan y flores, como si lo hubieran esperado desde siempre. Así era aquel lugar, un sitio donde incluso los extraños se sentían parte de una historia que los acogía sin preguntar nombres. Cada año, en el aniversario del banquete original, la comunidad preparaba una gran cena al aire libre. Nadie usaba manteles de lujo ni vajillas finas, pero todos compartían lo que tenían. En el centro de la mesa siempre había una Biblia abierta y un sobre dorado vacío, símbolo de la elección que un día cambió el destino del lugar. Durante la cena se contaban historias, la de Rosa, la de don Aurelio, la del jardinero que aprendió a perdonar y la del mayordomo que terminó enseñando humildad a los niños. Las risas se mezclaban con lágrimas discretas. Algunos decían que, a veces, el viento traía una voz lejana que susurraba entre los árboles: «Confía y Él enderezará tus caminos». Y cuando la luna salía alta, todos levantaban una copa de vino casero y brindaban mirando al cielo, porque ya no brindaban por la riqueza, sino por la luz que los unía. Una tarde, una niña de apenas 10 años, llamada Lucía, encontró la vieja Biblia en la sala principal. La hojeó con curiosidad y entre sus páginas halló una flor seca. Al tocarla, un pétalo se deshizo entre sus dedos y cayó sobre una inscripción escrita a mano: «El amor es el único tesoro que crece al entregarlo». Esa frase la acompañó toda su vida. Lucía se convirtió en maestra y cada vez que un niño lloraba por lo que no tenía, ella le hablaba de Rosa y de don Aurelio. Les contaba cómo una elección aparentemente pequeña podía cambiar generaciones. «Elige siempre con el corazón», les decía, «porque lo que nace del amor nunca se pierde». Y aunque los niños no lo entendían del todo, cada uno guardaba esas palabras en silencio, sin saber que algún día las repetirían, como semillas, esperando su momento para florecer. Décadas después, el pueblo cambió de nombre. Ahora se llamaba Villa de la Luz. Nadie recordaba con exactitud quién había sido don Aurelio o Rosa, pero todos conocían la historia del banquete y la elección que dio origen a su comunidad. En las escuelas, los niños representaban la escena. Uno hacía de anciano, otros de trabajadores, y una niña siempre elegía la Biblia. Los ancianos del pueblo sonreían viendo esa tradición repetirse año tras año. Era como si la historia se negase a morir. La fuente seguía corriendo,
El aire seguía oliendo a pan y a esperanza, y cada puesta de sol pintaba el cielo con los mismos colores dorados de aquel primer día. En el silencio del anochecer, si alguien cerraba los ojos, podía escuchar todavía una voz suave que decía: el que busca con el corazón siempre encuentra más de lo que esperaba. Así, la historia del banquete se convirtió en algo más que un recuerdo. Fue una enseñanza viva, transmitida de corazón en corazón, como una melodía que nunca se apaga. No hablaba solo de elegir entre dinero o fe, sino entre lo inmediato y lo eterno, entre la comodidad y la confianza, porque hay decisiones que parecen pequeñas, pero son las que cambian el rumbo del alma. Y tal vez, solo tal vez, don Aurelio nunca quiso probar la fe de sus empleados, sino dejar una semilla capaz de germinar incluso cuando él ya no estuviera. Hoy, quienes escuchan esta historia sienten algo en el pecho, un llamado suave, como una voz antigua que susurra: confía. Aunque no veas el camino, la luz ya te está guiando. Y en ese susurro, en cada acto de bondad, el banquete continúa. No en mesas de madera, sino en corazones dispuestos a compartir lo que realmente importa.